Saludos. Hoy vamos a hacer un análisis de un mecanismo de inversión pública bastante particular en Perú. Las obras por impuestos, las OXI. Y queremos aclarar que este análisis forma parte del trabajo de Darcy Luna para el profesor Gustavo Ruiz Jiménez Mendoza en el marco de la maestría en gestión pública de la Universidad del Pacífico. Partimos de la base de que ya hay cierta familiaridad con la inversión pública peruana, ¿verdad? Conceptos como Invierte P, el ciclo de inversión, esas cosas. Efectivamente. El objetivo hoy es desentrañar bien qué son las OXI, ver su marco legal, cómo funcionan en la práctica y por qué se habla tanto de ellas como herramienta para cerrar la brecha de infraestructura. Que no es pequeña esa brecha. No, para nada. Hablamos de cientos de miles de millones de soles según las últimas estimaciones globales. Exacto. Y bueno, obras por impuestos, o OXI, es fundamentalmente una modalidad de ejecución. Permite que el sector público y el privado colaboren mediante un convenio de inversión. Su origen está en la Ley 29.230 allá por 2008, y hoy nos regimos por un texto único ordenado y un reglamento bastante recientes, de 2022. O sea que no es algo improvisado, tiene su recorrido legal. Claro, y es importante entender que no va por libre. Cualquier proyecto OXI tiene que estar ya, digamos, validado dentro del Sistema General de Inversiones de Invierte.p. Debe tener viabilidad o, si es una IORR, la aprobación correspondiente. Esto asegura que se alineen con las prioridades nacionales o regionales. ¿Y qué tipo de proyectos pueden hacerse por OXI? Pues la verdad es que el abanico es muy amplio, desde colegios, centros de salud, temas de saneamiento, agua, desagüe, carreteras, puentes, incluso seguridad ciudadana. Entendido. ¿Y la mecánica básica? ¿Cómo funciona eso de que una empresa privada pague impuestos haciendo una obra? A ver, la idea central es esta. La empresa privada pone el dinero y ejecuta la obra. Es como si adelantara el pago de su impuesto a la renta. Cuando la obra está terminada y la entidad pública la recibe conforme, el Estado, a través del MEF, le da unos certificados. Son los famosos CIPRI o CIPGN. Certificados de inversión pública, regional y local. Eso es, o nacional, el CIPGN. Y con esos certificados, la empresa ya puede pagar su impuesto a la renta. Se los descuenta, digamos. Vale. ¿Y la entidad pública? ¿El ministerio, el gobierno regional, el local? ¿Cómo respalda eso? Buena pregunta. La entidad pública lo que hace es comprometer parte de sus futuros ingresos. Pueden ser recursos del canon minero, petrolero, o sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, incluso recursos directamente recaudados. Con cargo a esos flujos futuros, la entidad le paga al Tesoro Público cuando la empresa usa los certificados. Parece un circuito financiero ingenioso. Y el proceso paso a paso. Me imagino que tendrá sus etapas definidas. Sí, claro. Proinversión, que juega un papel clave como asesor y articulador, define 4 fases principales. Primero, la priorización. La entidad identifica proyectos, confirma que quiere hacerlos por OXI y, muy importante, el MEF le da un informe de capacidad presupuestal, para saber que tiene con qué respaldar los certificados a futuro. Lógico. Luego vienen los actos previos. Se nombra un comité especial, se preparan las bases para la selección de la empresa y la Contraloría General da un informe previo. La Contraloría entra desde el principio. Sí, para revisar las bases y ciertos aspectos antes de lanzar el proceso. Después, la tercera fase, el proceso de selección. Aquí se convoca, se presentan las empresas, se elige a la que financiará y ejecutará, y también a la entidad que supervisará la obra. ¿Y la última fase? La ejecución. Aquí ya se elabora el expediente técnico detallado, se construye la obra, se supervisa y finalmente la entidad la recibe. Tras la recepción, se tramita la emisión de los CIPRL o CIPGN por parte del MEF para la empresa privada. Todo un procedimiento. ¿Y los beneficios? ¿Por qué meterse en esto? Bueno, para la entidad pública, la gran ventaja suele ser la velocidad. Acelera la ejecución comparado con la obra pública tradicional. Además, libera recursos propios y se espera una ejecución de calidad por parte del privado. Para la empresa privada, es una forma potente de responsabilidad social empresarial. Mejora su imagen, su reputación, ve sus impuestos convertidos en algo concreto y mejora su relación con la comunidad local. A veces, incluso puede tener beneficios indirectos para su negocio. Y para la sociedad en general, claro, tener la obra antes. Exacto, el cierre de brechas, la mejora de servicios públicos, generación de empleo local. Pero no todo será color de rosa. ¿Qué riesgos o problemas se ven? Pues sí, hay desafíos. Para la empresa, si la obra se retrasa o hay problemas, sufre un riesgo reputacional.
Y si la entidad pública tarda en dar la conformidad o el MEF tarda en emitir los certificados, afecta la liquidez de la empresa. También se habla de la alta rotación de funcionarios en las entidades públicas, que a veces paraliza o retrasa decisiones. La falta de capacidades técnicas en algunos gobiernos locales o regionales puede ser un cuello de botella. Trámites lentos, quizás. Sí, la percepción de trámites a veces engorrosos y la falta de penalidades claras si el sector público se demora. Y bueno, el riesgo de que surjan costes adicionales durante la obra que no estaban previstos y no se reconozcan fácilmente. Has mencionado que el foco es construir y entregar. ¿Qué diferencia hay con una APP, una asociación público-privada? Muy brevemente. La diferencia clave es el alcance y la estructura. OXI es sobre todo diseño y construcción. Las APPs suelen ser contratos de largo plazo que incluyen operación y mantenimiento. Además, en OXI el pago es vía certificados contra impuestos. En las APPs el pago suele estar ligado a la disponibilidad de la infraestructura o al servicio que presta, durante muchos años. Las APPs también tienen una asignación de riesgos mucho más compleja. OXI suele ser más ágil para proyectos concretos de infraestructura. No compiten, se complementan. ¿Y hay ejemplos que destaquen? Sí, bastantes. Regiones como Ancash, Ica, Arequipa han sido muy activas. El famoso Puente Chilina en Arequipa es un caso emblemático, impulsado por un consorcio de empresas. Y bancos como el BCP, por ejemplo, han financiado muchísimos proyectos desde escuelas hasta comisarías, en todo el país usando este mecanismo. También empresas mineras, de bebidas. O sea que hay experiencia acumulada. Muchas. En resumen, OXI es un mecanismo realmente innovador, único en el mundo según algunos, con un potencial enorme para acelerar la inversión. Aprovecha la eficiencia del privado para construir infraestructura pública más rápido. Eso sí, no es una varita mágica, sigue enfrentando los desafíos de la gestión pública, la burocracia, la coordinación, pero el potencial está ahí, y Proinversión ayuda mucho a que funcione. Muy claro. Y nos deja una reflexión final. Si la brecha de infraestructura sigue siendo tan grande, y la ejecución tradicional tiene sus problemas crónicos, ¿cómo podrían las entidades públicas, especialmente las regionales y locales, usar OXI de forma más estratégica? No solo como una fuente de financiación, sino como un verdadero motor para un desarrollo territorial, más equitativo y más eficiente. Una pregunta clave para el futuro del mecanismo. Sin duda. Un tema con muchas facetas. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Un placer. Y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.